Hola, zaragocistas, cuarta victoria consecutiva, que me iba a decir, después del partido en Leganés. Y además, si hubo con el Fuenlabrada suerte, fue de la mala, sobre todo en el primer tiempo, pero se pudo sacar adelante el partido. En el segundo, que era fundamental al menos no perder, con un rival directo por la permanencia. Y me alegró muchísimo, tanto por Azón, tercera semana consecutiva marcando, como con Puche, que marcó su primer gol, como también fue quien marcó el gol que dio el título de liga en Reus con el equipo juvenil, y es un jugador que ha superado en la rotación a Borja Sainz. Es un jugador que siempre aporta algo: desborde, claridad en ataque, y en caso de formar a un jugador, pues es lógico que sea un jugador en propiedad, que no uno que es cedido, y al que además en las últimas semanas ha superado en el rendimiento. Las malas noticias, tanto la lesión de Francho, que es muscular, en unas semanas estará disponible, como más preocupante lo de Jaume Grau. Parece que la temporada que viene podría volver a jugar, pero aparte del desaguisado deportivo, desde luego lo más importante que él se recupere bien, y sobre todo que para su vida personal pues no le quede secuelas más allá de lo que es la actividad futbolística. Habíamos encontrado un mediocampo bastante solvente, donde se compenetraban muy bien, eran complementarios Francho, Grau y Eugeni, y ahora pues va a volver King que tener que recomponer esa zona del campo que estaba funcionando pues bastante bien. También, bueno, hemos conocido hoy que, como era de suponer, porque dieron como fecha límite el día 11 de marzo, Orleki pues ha anunciado públicamente que se retira de la, de la puja, aunque ellos no querían hablar de ello, que retira su oferta de compra sobre el Real Zaragoza. Ha sido una acción que ha ilusionado más a la afición, pero bueno, aunque todavía no está firmado, pues la suerte de Jorge Mas que sea la mejor, porque será la suerte del Real Zaragoza. Algunas cuestiones, pues bueno, también la afiliación política no me interesa, porque me interesa la capacidad que puedan tener, y si ponía más dinero, pues es lo que necesitamos ahora. Como dije, hay que ser pragmáticos, y desde luego las familias aragonesas que están ahí, pues tampoco su ideario político pues también es el que es, y como hemos comentado son los caciques de Aragón. Tal como está montado esto, no hay que ser un iluso ni un inocente. A un club pues puedes comprarlo si tienes mucho dinero, y las personas que tienen mucho dinero pues ideológicamente pues defienden sus intereses. Y también pues esto de que se comenta un poco, bueno, es que ahora ya va a ser que ya no es una propiedad aragonesa del club después de casi 90 años que vamos a cumplir. Pues yo creo que esto empezó hace mucho más tiempo atrás, en el año 92, cuando, salvo Parlo Clubs por el artículo 33, pues los demás, y la obligación legal de que si uno sube a categoría profesional ha de convertirse en sociedad anónima deportiva. Desde ese momento entraron grandes capitales en el fútbol, con mejor o peor suerte, pero los clubs dejaron de tener elecciones, de que fueran sus socios y socias quienes decidieran quién lo dirigía. Si alguno lo hacía mal, pues aparte de la presión popular que se puede ejercer, tenías la opción con unas elecciones de elegir a otra persona, y eso pues ya no está. También hay que decir que han sido estos dirigentes aragoneses los que nos han llevado a una situación tan lamentable, tanto deportiva como económicamente. Así que yo no voy a decir por ahora que lo van a hacer mal los que vienen. Hay que darles un tiempo de cortesía. También hay cuestiones, ni con Orlegui ni con más, de ser un inocentón. Y como bueno, Alfonso Hernández fue quien preguntó directamente a Alierta, y
y le confirmó que estaba hecho con este grupo cubano-americano, y también dio una información interesante de que es la conexión de la familia Aznar, sus terrenos en San José, donde podría ir el nuevo estadio de fútbol, cosa que está por decidir, y que Azcón dijo pues que bueno, es que se abriría un proceso participativo para elegir la mejor opción, pero es una información interesante los vínculos que hay de la familia Mas con la familia Aznar y esos terrenos en San José, y además me alegra que sea un periodista deportivo el que diera esa noticia, demostrando que desde el zaragocismo se puede y se debe dar esas noticias, denunciar un posible interés un poco, digamos, especulativo, y que bueno, pues desde el zaragocismo pues se puede hacer, y que no somos personas ajenas a este tipo de movimientos, y con lo que les gusta cortar otros medios como Arainfo, pues de esta pues no se han enterado, y es algo pues que me ha llamado un poco la atención, o que bueno, me ha hecho pensar en ese sentido. Y bueno, pues aunque el equipo está en una dinámica muy positiva, pues todavía son 7 puntos con el playoff, quedan pocas jornadas, pudiera ser si hay algún bajón de alguno de los equipos. Girona está bastante fuerte, la Ponferradina ha sido un equipo bastante fiable todo el año, pero también con la noticia que ha salido de los límites salariales definitivos para esta temporada, que hemos pasado de ser el sexto más bajo al cuarto más bajo, pues desde luego es para valorar, sobre todo con la reforma que se hizo en el mercado de invierno de la plantilla, que fue un poco quizá arriesgada o llamativa la salida de algún jugador, pero se ha acertado en ese sentido, y el equipo pues ha mejorado sus prestaciones, y con el cuarto presupuesto más bajo de la categoría, pues que estemos en una zona cómoda de la clasificación es algo a valorar. Venga, bueno.